Bueno, buenas tardes, mi nombre es Michelle Solís del grado 11-1. Hoy estamos con... Vanessa Salas, ¿De qué grado? del grado 10. Y le vamos a hacer una serie de preguntas en base a la educación sexual. Primero que todo, ¿has escuchado alguna vez sobre el término educación sexual? Sí, varias veces. ¿Crees que es necesaria la educación sexual? Sí, yo creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque dado así una pareja, en esos términos es como el cuidado que se tiene el uno al otro en el acto sexual. ¿Crees pertinente ingresarla dentro del foro educativo de la institución? Sí, ¿Es un tema a tratar en tu casa? sí, la verdad, sí, bastante. ¿Consideras tener una educación sexual fundamentada? Sí, Ok, bueno, en base a tus preguntas, entonces, a tus respuestas, perdón, vamos a hablar ahora sobre los métodos anticonceptivos. ¿Alguna vez has escuchado este término? sí. Menciona la categorización de ellos si la conoces. Hormonales, esterilizaciones y ya eso. Ok. ¿Qué métodos anticonceptivos conoces? El condón, la pila, el condón para la mujer, las pastas, la inyección. Ahora nos encontramos con la estudiante. Luisa Fernanda Acevedo del grado 10. Listo, te vamos a hacer entonces una serie de preguntas en base a la educación sexual. Primeramente, ¿has escuchado sobre este término? Sí, ¿Crees que es necesaria la educación sexual? sí, ¿Por qué? porque es un tema del que vamos a enfrentarnos alguna vez en la vida y deberíamos saber hacerlo de la mejor forma. ¿Crees pertinente ingresarla dentro del foro educativo de la institución? ¿Sí? ¿Este es un tema a tratar en tu casa? ¿No? ¿Consideras tener una educación sexual fundamentada? ¿Sí? Ok. Ahora entonces, en base a tus anteriores respuestas, vamos a hablar sobre los métodos anticonceptivos. ¿Conoces este término? ¿Sí? Menciona la categorización de ellos si la conoces. Hormonales, de barrera y esterilización. ¿Qué métodos anticonceptivos conoces? Las pastillas, preservativos y ya. ¿A tu criterio es necesario que el hombre o la mujer se cuide más que el otro? ¿Por qué? Yo creo que debería ser por igual, ¿no? O en caso de hacérselo saber a la otra persona de quién debería hacerlo. Y por último, ¿cuál es la función de los métodos anticonceptivos? Evita la transmisión de enfermedades y los embarazos. Buenas tardes, nos encontramos el día de hoy con el estudiante Juan José Lozada y mi persona Valeria López. A continuación voy a realizar una entrevista acerca de la educación sexual. Como primera pregunta tenemos, ¿has escuchado sobre el término educación sexual? Sí, claro. ¿Crees que es necesaria la educación sexual y por qué? Es necesario para dictaminar, digamos que un futuro, una persona. Tener educación sexual, digamos que aporta al desarrollo tanto personal como, digamos que en pareja y en grupo social. Como tercera pregunta tenemos, ¿crees pertinente ingresarla dentro del foro educativo de la institución? Sí, diría que sí. Estamos hablando de que en una institución hay grados muy menores en los cuales digamos que hay niños con etapa de desarrollo como personas y eso puede llegar a marcar una gran diferencia. ¿Es un tema a tratar en su casa? Sí, digamos que en cierto punto lo es. No es algo que se toque muy a menudo, pero es necesario. Diría que es necesario. Y como última pregunta acerca de la educación sexual, ¿considera tener una educación sexual fundamentada? ¿Considera tener una educación sexual fundamentada? Sí, diría que sí, debe tener toda una base para poder hablar al respecto.